Bueno, Salva, muy buenas tardes. Nuevamente, gracias por esa deferencia y por esta oportunidad de tener todos acceso al conocimiento que nos vas a dar en tu experiencia y a estas recomendaciones en esta nueva normalidad. La escuela, como tú sabes, Catalyst Sustainability Graduate School, promueve este tipo de webinars con la finalidad de manera abierta, la gente tenga acceso a los nuevos contenidos y obviamente a expositores de tu profesionalidad, de tu profesionalismo y tu experiencia. Así que te dejo en manos de Lola Berna, quien dirige el webinar, y ella va a estar a cargo de toda la coordinación operativa y el acceso a los chicos que quieran participar después de tu presentación. Bienvenido, Salva, que todo te vaya bien. Bueno, Valeria, ¿querías decir algo primero? Sí, bueno, muchas gracias Lola por la oportunidad. Quería invitarlos además a todos a nuestro portal de noticias, que es sustainability.es, donde todas las actividades que hace Catalyst nosotros las publicamos en nuestro portal, y luego de la presentación de Salva también vamos a preparar alguna nota haciendo las principales conclusiones de lo que tú hablas. Así que los invitamos a todos al portal de noticias, sustainability.es, para enterarse de todos los contenidos de sostenibilidad, tecnología, transformación digital, entre otros temas. Gracias, Lola. Bueno, muchas gracias, Valeria y Miguel. Y buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar del Catalyst Sustainability Graduate School. Yo soy Lola Berna, la coordinadora docente, y tengo el placer de presentaros a Salva Cayuela hoy. Me gusta cómo se define en LinkedIn, él es Building Experiences, lo resume muy bien. Es que Salva es facilitador de proyectos en estrategia corporativa, comunicación y orientación a las personas, enfocándose en los valores de la cultura de la empresa. Ha trabajado en empresas de servicios, moda y proyectos sociales, y es propietario de Do The Who, una tienda online de productos sostenibles. El webinar constará de 30 minutos de presentación y 30 minutos de preguntas y respuestas. Os pido que si tenéis preguntas durante la presentación las escribáis en el chat y yo trataré de responder, de preguntárselas todas al final. Y bueno, sin más, muchas gracias a todos por asistir y mil gracias a ti, Salva, por estar aquí hoy con nosotros. Las gracias a vosotros. Las oportunidades de compartir siempre son muy positivas y siempre me gustan un montón. Me alegro de ver caras conocidas. Espero que los que ya me conocen y muchas veces me han oído hablar de estos temas, porque soy bastante insistente con todo el tema de las propuestas de valor, pues no se aburran mucho, ¿vale? Mi objetivo hoy es dar unas pinceladas básicas sobre aspectos que siempre tenemos que recordar del marketing y de la comunicación con respecto a la planificación de estrategias, ¿vale? Para luego, hacia el final, pues hablar un poquito más del momento en el que estamos actualmente y qué características creo yo que han de tener las propuestas de valor más allá de las que formalmente siempre han tenido, ¿no? Yo, si os va bien, si os parece, voy a compartir directamente la pantalla, una pequeña presentación, porque así ni me alargo en ningún punto ni me dejo en ninguno de los puntos que quiero compartir con vosotros. Entonces, vamos para allá. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? La idea un poco es compartir algunos de los aspectos que ya veníamos viviendo desde hacía mucho tiempo, ¿no? Veíamos que habían cambios en el comportamiento del consumidor, veíamos que las empresas estaban utilizando nuevas formas de comunicarse y de acercarse a las personas, pero la pandemia nos ha cogido a todos un poco de lado, ¿no? A muchos de nosotros nos ha dado un par, ¿no? Y nos ha dicho, hey, despertad, esto está cambiando y más rápido de lo que pensabais. Y a muchos otros también nos ha hecho tomar conciencia de la realidad. Es decir, nos ha hecho volver a ese momento de pensar qué somos, quiénes somos y qué huella queremos dejar en el futuro, ¿no? Hay un... Ay, espera, que no pasa. Ahora. Lo haremos así. Vale. Yo, últimamente, cada vez que utilizamos la palabra nueva normalidad, que yo la utilizo, es decir, la expresión la utilizo y en el título me parece fantástica, cada vez me doy más cuenta que en verdad hablar de nueva normalidad es un poco irreal, ¿no?
lo que nos ha demostrado la pandemia o esta situación es que las cosas cambian y pueden cambiar muy rápido y de un día para otro además. Y que la planificación de estrategias a largo plazo, incluso las de medio plazo, quizás pierden cierta coherencia con el entorno en el que estamos viviendo. Normalidad, según lo que nos dice el diccionario, es la cualidad de lo que se ajusta a cierta norma o a características habituales. Por lo tanto, hablar de nueva normalidad querría decir estar hablando constantemente del cambio. Es decir, la norma que tenemos actualmente es el cambio, ¿no? Es decir, las empresas rígidas que no han sabido adaptarse a esta nueva situación han pasado unos cuantos meses dando tumbos y lo hemos notado con su comunicación, con sus nuevos productos, con la forma de acercarse al mercado. Por lo tanto, cada vez más, ese entorno VUCA del que veníamos hablando y de que mucha gente que trabaja en la estrategia de empresa nos venía avisando, ¿no? Estamos en un entorno cada vez más volátil, que tiene muchas incertezas, que es complejo y que además es ambiguo. Pues ese entorno famoso de VUCA sobre el que trabajábamos con emprendedores y en proyectos de emprendimiento que intentaban generar impactos muy fuertes en ciertos entornos, en ciertos mercados, hoy en día creo que se convierte más en la realidad. Es decir, tenemos que trabajar con la volatilidad, con la incerteza, con la ambigüedad y con la complejidad, ¿no? Es la realidad de lo que tenemos hoy en día. Es decir, no podemos estar pensando qué vamos a hacer a 5 años. No tiene ningún sentido. Lo que tenemos que estar pensando es qué vamos a hacer los próximos meses. ¿Cómo vamos a generar valor en los próximos meses? Porque si algo tiene de real lo que hemos vivido ahora, ¿no? Es que se ha intensificado todo. Todo es mucho más intenso. Y esta intensidad, yo la he dividido en 3 grandes bloques, ¿no? Para mí ha habido una intensidad muy bestia en la brecha digital y social, tanto en positivo como en negativo. Estamos hablando de que hemos descubierto que muchas de aquellas cosas que decíamos que teníamos ya digitalizadas o que estábamos en la era de la digitalización, que vivíamos de la digitalización, no es cierto, ¿no? Es decir, hemos tenido el caso tan bestia de Primark, ¿no? Una empresa tan grande que no estaba preparada para vender online. ¿Por qué? Porque su propuesta de valor, que estaba basada en el coste y en el precio de su producto, no admitía los costes ni la gestión del online. Por lo tanto, no estábamos tan preparados o no estábamos tan digitalizados. ¿Dónde lo hemos visto? En las escuelas. Escuelas que creían estar en un nivel de digitalización muy elevado se han encontrado con un profesorado que no podía mantener la actividad normal porque necesitaba herramientas que hasta aquel momento no se habían planteado tenerlas. ¿Dónde lo hemos visto también esta brecha digital? En lo social. Hemos visto que de repente las oficinas de atención a los ciudadanos se tenían que cerrar, todo pasaba a lo digital y colectivos muy grandes de personas que no tenían acceso a lo digital han sufrido porque además han perdido la oportunidad de pedir subvenciones o de mantener contacto con sus servicios sociales porque no tenían acceso a lo digital. Por lo tanto, esta situación nueva, esta vulnerabilidad del entorno nos deja una evidencia muy grande, ¿no? Que ha habido una brecha digital en negativo, pero también en positivo. Hemos incorporado por fin el teletrabajo, ¿no? Es decir, hemos quitado miedos. Algunas organizaciones siguen ahí con mucho miedo y controlando mucho a nivel digital lo que hace el empleado, pero hemos incorporado el teletrabajo y hemos descubierto de repente que no pasa nada por trabajar en casa, que no pasa nada porque gestionemos nuestro tiempo de manera diferente, porque nos podemos mantener conectados. Por lo tanto, esta intensidad ha provocado una brecha digital tanto en positivo como en negativo. También ha intensificado la conciencia, ¿no? Yo creo que hemos tomado más conciencia, tanto como individuos, como a nivel colectivo, como a nivel de entorno. Hemos visto casos de colaboración en fincas, ¿no? Es decir, mi vecino de 80 años de repente no puede salir a la calle y conseguimos que una fundación le traiga cada día un menú de comida a casa para asegurar que como mínimo una vez al día está comiendo adecuadamente. Hemos gestionado
colectivos que hasta el momento teníamos apenas contacto con ellos a través de las herramientas digitales o de la asociación y colaboración que hemos provocado. También hemos tomado conciencia como individuos, hemos incluso rescatado buenas costumbres, temas de alimentación saludable, de ejercicio, de tomarnos nuestros tiempos. Y algo que nos influye muchísimo, que es la conciencia que hemos tomado sobre el entorno. Nos empiezan a llegar noticias o nos empezaban a llegar noticias de cómo este parón estaba provocando cosas positivas en nuestro entorno. Estaba haciendo que la naturaleza tuviera también su respiro, su momento. Nos ha puesto en contacto con otras realidades. Nos ha dado tiempo a escuchar o a entrar directamente en temas que quizás hasta aquel momento pasábamos muy de puntillas, pero es verdad que se han incrementado las consultas sobre sostenibilidad, sobre ecología, sobre economía circular, ¿vale? Y esto son evidencias, lo están diciendo varios estudios en donde ha habido ese interés. Otra cosa es que ese interés luego haya resultado efectivo a la hora de la compra o a la hora de hacer crecer este tipo de proyectos. Pero el interés ha habido, por lo tanto es algo que hemos de ser conscientes. Y la última intensidad que yo recojo es el de las nuevas experiencias, tanto en uso como en relaciones. Hemos aprendido a relacionarnos de forma diferente. Hemos aprendido a hacer vermuts online, a hacer cervecitas online, a hacer encuentros con la familia online, a celebrar los cumpleaños online, que no es que sean mejores que los físicos, pero hemos aprendido a hacerlo. Es decir, familias con abuelos de más de 80 años han aprendido a poner el Zoom en su teléfono para compartir con sus nietos y con sus hijos un momento en familia. Y también en el uso. Por poner un ejemplo, las viviendas. Había una broma que corría por las redes sociales que es cómo se arrepentían todos aquellos que habían decidido en un momento determinado cerrar las galerías que tenían en sus casas, ¿no? Es decir, qué lástima, ¿no? Ahora, ¿no? Que necesitamos aire, que necesitamos ver el sol, no tener galería en casa, no tener balcón en casa. Las casas han cambiado. Es decir, el uso que le estamos dando, la búsqueda de espacios para poder trabajar, la búsqueda de espacios o cómo reubicar nuestras cosas en casa para poder jugar, para poder estar con la familia, para poder tener un momento de soledad. Todo eso ha sido mucho más intenso. Nos ha hecho ser conscientes de que hay una serie de realidades a nuestro entorno que necesitaban cambiar y las hemos cambiado. En este sentido, si queréis, me meto un poco más en materia de marketing, ¿no? Pero quería dejaros con esta reflexión de cómo la pandemia ha aportado cosas positivas y otras de negativas, pero lo que sí que nos ha hecho ha sido transformar nuestra forma de relacionarnos tanto con nosotros como con nuestro entorno. Y para hablar algo más de marketing, que es un poco más de lo que puedo compartir, ¿no? Vamos a hacer un breve camino, ¿no? Muy rápido, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando la era industrial, el producto era pequeño, ¿no? Es decir, hay mínimo, ¿no? Es decir, había muy poco producto y muchísima gente que quisiera utilizarlo. Y ante esta realidad hubo gente que pensó en ese momento, oye, pues si toda la gente quiere subir a un columpio o quiere utilizar un columpio, ¿no? Pues ¿por qué no nos ponemos todos, ¿no? Los que sabemos, a hacer columpios? Y entonces empezó la época de la producción o de la sobreproducción, ¿no? Esto que ahora lamentamos tanto en cómo hemos basado y construido nuestra sociedad, ¿no? Y la gente construía, ¿no? En este caso, si seguimos con el ejemplo del columpio, la gente construía columpios, ¿no? Y daba igual si había mucha gente o poca gente que ya quisiera que el columpio, lo importante era construir columpios, ¿no? Henry Ford, él siempre decía lo mismo, él lo que quería es que todo el mundo tuviera un coche. Por lo tanto, era indiferente si la sociedad necesitaba realmente moverse tanto en aquella época, lo importante era tener un coche. Pues en el caso de los columpios, por seguir con el ejemplo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que tanto columpio en el mercado, ¿no? Ya no se utiliza tanto el columpio.
¿Y qué hace la gente que hace columpios? Pues cambiar la forma de los columpios. Y entramos en esa época en donde el marketing se centró en el producto, ¿no? Es decir, los grandes product managers hacíamos focus groups, metíamos a gente en una sala, les hacíamos preguntas que la respuesta ya la sabíamos y simplemente servían para confirmar que la gente quería columpios diferentes, y entonces nos poníamos a producir diferentes columpios. Veíamos si eran seguros, resistentes, útiles. No, simplemente había que construir columpios diferentes porque era la manera de diferenciarte de la competencia. Pero entonces llegó una época en donde dijimos, pero los columpios los utilizan personas. Y ahí empezamos a ver que habían personas que quizás utilizaban nuestros columpios, pero que no estaban adecuados para ellos. Y es cuando entramos en la era del marketing, en la que empezamos a hablar del cliente, y el cliente lo era todo, ¿no? Todo lo basábamos en el cliente. El cliente me ha dicho, el cliente nos dice, es que el cliente necesita. Y cogimos a un señor que pasaba por allí, un psiquiatra, y se llamaba Maslow, ¿no? Y nos quedamos con su pirámide de las necesidades, y todo lo basábamos en eso. No. Desde marketing tenemos que generar necesidades, ¿no? Porque además, si generamos necesidades, vamos a segmentar a la gente en función de esas necesidades, y todo lo hacíamos de una manera introspectiva, es decir, hablábamos de nosotros generábamos las necesidades y creíamos que teníamos la razón de todo, hasta que nos dimos cuenta que detrás de los clientes habían personas. Y empezamos a trabajar con los individuos y empezamos a darnos cuenta de que esto de agrupar simplemente por necesidades o por cuestiones sociodemográficas no nos acababa de funcionar muy bien. La gente quería algo más, ¿no? Y esta es la evolución que hemos hecho en marketing y en comunicación. Empezamos con producción y una sobreproducción. Cuando ya el mercado no quería nada, no podía admitir más cosas iguales, empezamos a diferenciarnos por producto. Después intentamos diferenciarnos por cliente, y después entramos en una época en la que intentábamos diferenciarnos lanzando mensajes de que nos diferenciábamos en las personas y hacíamos cosas solo para una persona en concreto. Pero llega lo digital y llega este entorno tan maravilloso que tenemos ahora, en donde las personas pueden llegar a adquirir información y formación que hasta ahora era propiedad única de las empresas. Las empresas dominaban, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que se habló de la programación, de la obsolescencia programada, las caras de la gente eran increíbles. Claro, es decir, no se habían planteado que era la empresa la que decidía cuándo un electrodoméstico iba a dejar de funcionar. Pero de repente la gente tenía acceso a esa información. Habían informes, habían resultados, ¿vale? No tan solo las personas tenían acceso a esa información, sino que además tenían diferentes fuentes para compartir esa información. Y ya no dependía tanto de que la empresa emitiera una información o emitiera una comunicación, sino que además a las personas nos gustaba compartir esa información. La empresa ya no domina el mundo de la información o de la comunicación. Son las personas las que deciden qué se comparte, qué se explica, qué se dice. Y además, la digitalización a nivel individual nos ha aportado, o a nivel de sociedad nos ha aportado algo muy bueno. Y es que ha demostrado que somos animales relacionales. Es decir, necesitamos de la relación. Y hay una cosa que nos gusta mucho como animales, que necesitamos lo social y lo relacional, que es charlar, hablar, compartir, criticar, comentar, explicar qué me ha ido mejor. Es decir, aquel patio de vecinos, hoy lo hacemos a través de las redes sociales. Ahí es donde decimos qué producto funciona, qué producto no funciona, qué servicio nos ha gustado, quién nos ha atendido bien, quién nos ha atendido mal. Por lo tanto, la empresa pasa a un segundo plano, donde no domina la comunicación, no domina lo que se dice de ellos, y tienen que aprender a hablar de tienen que aprender a escuchar. Los entendidos de marketing entonces dicen, el cliente nos está engañando, ¿no? Y nos sacamos esa
idea del consumidor camaleónico, ¿no? Es que el cliente cambia constantemente, es que el cliente nos engaña, es que el cliente nos dice que le gusta lo blanco, pero luego va a comprar y le gusta lo verde, es que nos dice que la sostenibilidad a tope, pero fíjate, sigue comprando en cadenas de fast fashion. Ojo, ¿el cliente realmente nos engaña? Es decir, ¿nosotros nos engañamos? ¿O es que somos los mismos, pero tenemos experiencias diferentes? Yo soy el mismo personaje, tanto si me tomo un café solo en un bar de forma rápida porque tengo una reunión o porque tengo un encuentro, como en el momento en que quiero tomarme un café con un dibujito, con una persona a la que quiero mucho y quiero pasar un buen momento, o como cuando decido llevarme un café en takeaway. Soy la misma persona. Lo que cambia de mí es mi entorno, es mi experiencia. Es la experiencia que quiero conseguir a través de los productos o a través de los servicios. Por lo tanto, nos damos cuenta que no se trata tanto de que los consumidores cambian o tienen visiones diferentes a cada momento o nos engañan con respecto a lo que dicen que hacen y a lo que hacen que dicen, sino que se trata más de que somos personas que vivimos de la experiencia. Starbucks, con todo lo bueno y con todo lo malo que puede tener, es un lugar de experiencia, es un café que existe porque alguien piensa en la experiencia que hay detrás del café. Su propuesta de valor no está basada en el café, ¿no? De hecho, en los años 90, a principios de los 2000, tuvieron que cerrar muchas cafeterías porque habían perdido parte de la esencia que era tener un buen café. Starbucks está basado en la experiencia. El café debajo de mi casa, que sirve cafés rápidos, muy rápidos, tipo italiano, es decir, no tiene mesas para sentarse, está basado en la experiencia, está basado en un café rápido, en donde no vas a hablar con nadie, en lo que te interesa es tomártelo, consultar algo con el móvil y irte, ¿vale? Por lo tanto, yo soy la misma persona en 3 momentos diferentes en los que quiero vivir 3 experiencias diferentes. Y eso, cuando definimos las propuestas de valor, es muy importante, porque hoy las empresas ya no buscamos, ¿no?, que la gente se tatúe nuestro logo. Interpretar que por aquello que digamos las personas van a seguir tatuándose nuestro logo es equivocarnos. Hoy no nos debería interesar que la gente se tatúe nuestro logo, sino que lo que nos debería interesar es nosotros decirle y explicarles a ellos que les entendemos, que les queremos y que sabemos cómo llegar a ellos con propuestas que les aportan valor a aquellas experiencias que quieran vivir. Pero estamos locos si queremos ser la única marca para ellos. Vamos a compartir al consumidor, vamos a compartir a las personas en función de las experiencias que esas personas quieran tener. Y nosotros lo que vamos a hacer es ocupar parte de esas experiencias con nuestras propuestas de valor. Y eso sí, la propuesta de valor tiene que estar definida en base a ese cliente, en base a esa persona. Ellos son el centro. Cuando durante muchos años en marketing hemos explicado que el centro tiene que ser el cliente y que teníamos que poner al cliente en el centro y hablábamos del CRM y utilizábamos cada vez más herramientas para comprender al cliente y captar toda esa información y introducirla en nuestros procesos de análisis para luego ofrecer productos y experiencias, muchas veces visionábamos al cliente, seguíamos visionando al cliente como algo externo, algo que no está dentro de nuestra casa. Hoy en día, el cliente está dentro de nuestra casa. Nosotros formamos parte de ese cliente. Es decir, no se trata de entender al cliente, sino se trata de escuchar a las personas. Se trata de saber qué es lo que nosotros les vamos a ofrecer, cómo vamos a entrar. Por lo tanto, se trata de pasar de ese yo tan poderoso que tenemos los empresarios, los artistas, los diseñadores, ¿no? Es decir, ese yo hago, yo digo, yo quiero que, ¿no?, a un nosotros. Pero un nosotros real. Es decir, yo dejo de hacer productos que he decidido yo que quiero hacer porque creo que hay una necesidad en el mercado. No. Yo observo cómo se comporta la gente, yo observo cómo utiliza a las personas, yo observo qué
trabajos tiene la gente y en función de esa observación, en función de eso que veo y que puedo compartir con otras personas, puedo trabajar mis productos, puedo trabajar mis propuestas sin perder mi esencia. Pero hemos de dejar de creer que tenemos ese conocimiento máximo que nos permite generar necesidades. No generamos necesidades, formamos parte de diferentes experiencias que las personas van a decidir si quieren o no compartirlas con nosotros. En este sentido, se ha trabajado mucho esto del círculo dorado, llevamos años trabajando con esto y es en parte un poco el resumen de lo que os acabo de explicar, ¿no? Si utilizamos el ejemplo de la empresa del sector automovilístico, que me sirve mucho, dijéramos que hay empresas que se quedan en el qué, ¿no? En el qué hacen. Y esto nos pasó con los coches. Durante los años 50, 60 y 70, muchísimas casas de coche lo que te explicaban en su comunicación es que hacían coches. ¿Cómo? Daba igual. ¿De qué manera? Daba igual. ¿Por qué? Porque el objetivo era que tuvieras un coche y te decían que hacían coches. Como mucho te decían que hacían coches de 2 plazas, coches de 4 plazas, de 5 plazas, pero el mensaje siempre eran coches. Y la propuesta de valor estaba basada en eso. Estaba basada en yo hago coches. Claro, cuando ya todo el mundo tiene un coche, entonces de repente nos empiezan a explicar que los coches pueden ser diferentes, de gasolina, de diésel, con elevadoras eléctricos, con 5 asientos, con el techo descapotable. Y la gente nos empieza a explicar, las marcas nos empezaban a explicar es cómo hacían los coches. Y aparecían esos anuncios en donde veías cómo la gasolina y el aceite entraban en el motor y hacían explosión y eso hacía que el coche funcionara. O nos explicaban incluso cómo funcionaba un elevalunas eléctrico. Veíamos anuncios que supongo que todos recordaréis que el coche estaba como desguazado y se iba montando poco a poco porque la importancia estaba en explicarnos cómo se hacía un coche, cuántas válvulas tenía un coche. Es decir, hacernos expertos de coche para que cuando llegáramos a comprar un coche fuéramos un poco con la lección aprendida, ¿no? La ilusión, ¿no? Estuviera en cuántas válvulas tenía el coche o cuánta potencia tenía, ¿no? Y luego, pues había personas como yo que iba a un concesionario y no podía comprarse un coche en función a esos parámetros porque yo lo único que quería es que me llevara de un sitio para otro y fuera cómodo para todas las personas que quería meter dentro del coche. Y entonces aparece el porqué, ¿no? Y el porqué es la experiencia. El porqué lo que nos dice es, oye, está muy bien, ¿no? Que todos hacemos coches, está muy bien que expliquemos cómo hacemos los coches, pero al final el cliente, la persona, ¿por qué me compra el coche? Y seguro que recordáis un anuncio que rompió esos esquemas y empezó a hablar de la experiencia de conducir. No enseñaba el coche, no te decía cómo era el coche de grande, de pequeño, cuántas plazas, cuántas puertas tenía, qué levalunas tenía, sino se centraba en la experiencia y te decía, ¿te gusta conducir? Es decir, de repente pasamos a un nivel de comunicación en donde se empezaron a preguntar es, ¿por qué me compra la gente un coche? La gente no compra un coche para desplazarse, porque lo necesita para trabajar, porque lo necesita para disfrutar de la familia, porque es un aventurero y quiere irse a la montaña. Es decir, empezamos a hacer una comunicación muy centrada en el por qué me van a comprar el coche, muy centrada en esa experiencia, muy centrada en los 3 tipos de café que os enseñaba antes. Hay industrias que han evolucionado en esta comunicación porque la presión del entorno, la competencia, les ha provocado llegar antes, pero hay otras industrias que todavía estamos peleándonos en explicar el qué y el cómo hacemos las cosas y el qué hacemos. Cuando cada vez más deberíamos tender a poder explicarle a nuestra gente el por qué. ¿Qué soluciones ofrecemos? ¿Por qué me vas a comprar? Es decir, ¿qué valor es el que voy a aportar a ti? Porque si no, caemos en cosas como estas, en hablar de hipotecas personalizadas, en hablar de productos customizados. Y no es cierto. Una hipoteca nunca es personalizada. Una hipoteca se mete en un programa, en una ERP, con 4 variables y te da la hipoteca que le está dando al 80% de la población en función de las variables que tú hayas introducido. Hablar del por qué es algo mucho más, que va mucho más allá. Hablar del por qué es preguntar a tu cliente ¿para qué te sirvo?
Y esto es algo que hacemos muy poco quizás hablo más desde el emprendimiento, ¿no? Pero hacemos muy poco como empresarios, como emprendedores. ¿Para qué te sirvo, señor cliente? Os voy a poner un ejemplo, una embotelladora de agua. Una embotelladora de agua que no le pregunta a su cliente para qué le sirve, por qué es importante para su cliente, se va a pasar toda la vida embotellando agua y va a trabajar en el producto, va a trabajar en cómo embotellar agua, va a hacer aguas más pequeñas, más grandes, va a venir un product manager y va a decir, yo he hecho un estudio que dice que la gente cada vez va más al campo, pues vamos a hacer botellas de agua con un clip para que se lo puedan colgar en la mochila y puedan ir al campo. Hemos detectado que la gente ahora utiliza más agua para ir a las oficinas porque ya no se utiliza el agua del grifo de la oficina. Cuidado, vamos a hacer botellas que nos vayan bien para meterlas con la fiambrera para que la gente vaya a la oficina. Se dedican simplemente a embotellar agua, no hay evolución, es decir, simplemente embotellan agua. Y su propuesta de valor acaba siendo esa, embotelladores de agua. ¿Qué pasa si alguien le pregunta a un cliente, oye, yo que embotello agua, yo que te doy agua, ¿para qué te sirvo? Pues esto lo hizo una casa y la respuesta del cliente fue, tú me refrescas. Es decir, yo no te compro porque embotelles agua. Yo te compro porque tengo sed y tú me refrescas. Y entonces con eso te vas adentro, te vas a tu empresa y dices, hostia, si resulta que mi cliente no me compra porque embotelle agua, que es como me he definido yo siempre, y me compra porque le refresco, me permite pensar en otras opciones, me permite crecer para poder seguir refrescando a mi cliente. Y si yo me declaro como refrescador de personas, ¿no? Va a ser muy coherente todo aquello que aporte valor en ese refresco. Luego ahí cada uno se va a definir como el refrescador de personas saludable o con azúcar o sin azúcar o da igual, ¿no? Ya es entrar a detalle. Pero quiero que me entendáis un poco la importancia de una propuesta de valor. Una propuesta de valor hecha desde el interior hace que solo hablemos de nosotros, de nuestro producto y de lo que sabemos hacer. Una propuesta de valor pensada y preguntada en el exterior, es decir, ¿yo para qué te sirvo? ¿Yo qué soy para ti? Permite a cualquier empresa, por muy pequeñita que sea, es decir, y este trabajo está hecho con emprendedores también, permite crecer. Imaginaros un pequeño emprendedor, una pequeña emprendedora que está desarrollando, vamos a poner una línea de zapatos deportivos, ¿vale? Por salirnos de algunas de esto. Si él dice, no, es que yo tengo un zapato deportivo que es la repera, es el mejor zapato deportivo, porque además lo he estado estudiando, observando, he hecho no sé cuántos cursos de zapatos deportivos, he estado buscando los mejores materiales sostenibles para hacer zapatos deportivos y lanza su prototipo genial de zapato deportivo. Pero no le ha preguntado a la gente, oye, si yo te hago un zapato deportivo, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿Qué solución te voy a aportar si soy un zapato deportivo? ¿Qué esperas de mí? Entonces, él habrá hecho un zapato deportivo genial, estéticamente perfecto, habrá utilizado los colores de moda, los últimos productos, pero se le habrá olvidado preguntarle al cliente es, ¿para qué me vas a utilizar? Y a lo mejor descubre que el cliente, un zapato de esas características, lo va a utilizar el 80% en ciudad. O que lo que el cliente espera de un zapato deportivo es poder utilizarlo en el campo y que se moje y se seque automáticamente. O es poder limpiarlo sin meterlo en una lavadora para no tener que contaminar. Preguntar y ver en qué usos la gente está utilizando aquello que nosotros queremos hacer es fundamental para hacer propuestas de valor amplias, que no nos obliguen siempre a estar haciendo lo mismo. Es decir, si yo me defino como zapato deportivo, siempre voy a hacer zapatos deportivos. El día que esa marca decida poner una sandalia o un zapato diferente, la gente le va a decir, pero estás loco, tú haces zapatos deportivos. No me des cosas diferentes. Yo te compro porque eres zapato deportivo. Pero si yo me defino como persona que aporta soluciones sostenibles para caminar, me va a permitir seguir investigando y seguir ofreciendo propuestas de valor diferentes, ¿vale? Y esto de que estoy hablando tanto sirve si vendemos en B2B, es decir, si vendemos de empresa a empresa, como si vendemos de empresa a persona.
Es decir, hacer propuestas de valor pensadas en nuestro cliente es muy importante, porque al final, vendamos a empresas o vendamos al cliente final, estamos hablando de persona a persona. Al final estamos hablando de que hay un comprador, alguien que tiene un trabajo, que tiene algo que hacer y que necesita, para realizar ese trabajo, para satisfacer eso que tiene que hacer, necesita de algo. Y al final es una conversación entre las personas, ¿no? Es ofrecer soluciones no a necesidades creadas desde dentro de las empresas, sino soluciones a aquellas cosas que pasan en la calle, que pasan realmente. Seguro que todos conocéis, ¿no?, este modelo de generación de propuestas de valor, ¿no?, de estos dos personajes, que se ha hecho muy famoso y que se ha utilizado mucho. Ellos hablan de algo tan sencillo como es que el cliente, al final, lo que tiene o lo que quiere obtener son alegrías, solucionar trabajos que tiene que hacer o limitar las frustraciones que le provoca algo, ¿no? Por lo tanto, nuestra perspectiva como propuesta de valor tiene que estar centrada en eso. Tenemos que saber qué alegrías generamos con nuestro producto, qué soluciones estamos dando para esos trabajos que tiene que hacer el cliente. Es decir, si el cliente tiene que calzarse para caminar, qué solución nosotros aportamos a eso y cómo se diferencia esa solución del resto de soluciones y qué frustraciones eliminamos. Es decir, ante la duda de comprar un zapato sostenible o no, ante la duda de comprar un zapato de montaña o no, cómo solventamos esas frustraciones que puede tener el cliente en el proceso de compra. Y al final lo que hacemos es determinar, ¿no?, unas propuestas de valor definidas en base a unos parámetros estratégicos. Y eso estaba muy bien. La verdad es que seguimos utilizando este modelo y nos sigue siendo útil. ¿Pero es útil ahora? ¿Es útil simplemente quedarte con eso, con un factor diferenciador? ¿O tenemos que ir a algo más? Si hemos aprendido y si sabemos que el 85% de las decisiones de compra se toman desde el factor emocional, o hay un componente emocional muy elevado del 85% según los estudios en las decisiones de compra, podemos plantearnos simplemente propuestas de valor basadas en un factor diferencial estratégico. Yo creo que tenemos que ir algo más allá, porque si no, recurrimos a lo que está pasando ahora en muchas marcas, que su propuesta de valor sigue centrada en el producto. Acabamos en la sensibilidad, ¿no? Y es donde vemos esos anuncios que intentan tocar la fibra, pero que nos aportan poco valor y que la gente acaba cansándose. Oye, ¿qué me vas a explicar? ¿Qué quieres? ¿Sacar la lágrima, pero para luego seguir vendiéndome lo mismo que me has estado vendiendo hasta ahora? ¿Dónde está esta propuesta de valor? Si al final lo que yo estoy comprando son experiencias, son momentos diferentes. Si esté en casa o esté fuera de casa, lo que queremos es vivir, compartir esa experiencia. Por lo tanto, volvamos otra vez a este esquema y veamos qué cosas han cambiado actualmente. Todos los estudios que nos van llegando un poco nos dicen, oye, el consumo se ha vuelto más consciente, aunque luego te sorprendes, ¿verdad? Luego vas a Paseo de Gracia o a Rambla Cataluña o a un centro comercial y ves esa cola enorme delante del Zara el primer día que abrían. Pero todos los estudios te hablan de una conciencia mayor del consumo. Por lo tanto, una cosa es, oye, necesito seguir consumiendo, ¿no? Porque quiero seguir consumiendo, porque en estos momentos necesito cubrir esa frustración que tengo, pero soy más consciente de aquello que estoy consumiendo. Nos hablan del impacto, ¿no? De que hemos tomado más conciencia del impacto. Y yo los primeros días, cuando salimos del aislamiento total que teníamos, dudé muchísimo de la gente que hablaba de la conciencia de impacto, porque de repente salías a la calle y entonces descubrías que habíamos pasado de la basura provocada por las latas y las botellas, habíamos pasado a la basura provocada por los guantes de plástico, por las mascarillas, por los geles, por la utilización excesiva de energía. Es decir, pero no, es decir, todos los estudios nos hablan de esa conciencia y lo hemos ido notando, ¿no? Nos hablan también del valor del momento, ¿no? Le hemos dado mucha más importancia al momento que compartimos, al momento que vivimos, a los momentos que tenemos, ¿no? Y que hay un cambio de prioridades y lo estamos notando. La digitalización, súper importante.
¿no? Es decir, hoy en día todo el mundo está pensando en que si hay un rebrote, ¿cómo voy a poder mantener mis contactos? ¿Cómo puedo mantener mi actividad diaria? Nos tiene que pillar trabajando. Yo doy fe de que empresas que hasta ahora, para ellos la digitalización era tener una web, hoy en día se están planteando cómo mantener relaciones a largo plazo en lo digital con sus clientes, cómo conocer mejor a sus clientes, cómo poder hacerles llegar propuestas más personalizadas si están en casa, cómo acercarse de una manera diferente. Nos ha cambiado la movilidad, ¿no? Cada vez hay más estudios. Betagrowth está haciendo estudios, por ejemplo, sobre los cambios importantes en la movilidad, ¿no? Es decir, cómo estamos cambiando rutinas. Se está hablando de la neoeconomía, y cuando hablan de la neoeconomía están hablando de economía circular, están hablando de nuevas economías sociales, de cómo hemos sido conscientes de la falta de recursos que había en el planeta, cómo somos cada vez más conscientes de esa brecha social que está significándose entre las personas, de la brecha social. Estamos viendo cómo cada vez las empresas y las personas están buscando inversiones de impacto. Cada vez hay más inversores, seguimiento de las inversiones con impacto. Se está pidiendo a las empresas cada vez más los informes de transparencia, los informes de RSC, pero ya no desde quizás la pequeña hipocresía de hace unos años de tenerlo por tenerlo, ¿no? Sino hoy en día eso tiene un valor y en función de cuáles son tus resultados de impacto, yo voy a decidir si invierto o no sigo invirtiendo en tu compañía. Estamos hablando de colaboración, lo hemos visto a nivel social, lo hemos visto en pequeñas estructuras, pero también lo hemos visto en empresas que se han unido. No sé si conocéis el caso, se hizo bastante viral. Una librería que no podía hacer transporte, no tenía recursos para poder hacer la venta online con transporte. Lo que hizo al final fue conseguir que una tienda que había delante, que sí que abrían, que era una tienda de alimentación, se convirtiera en el punto de recogida de los libros que vendían a sus clientes de siempre del barrio. Por lo tanto, y esto es súper interesante, aparecen economías que hasta ahora estaban muy distanciadas, que no pertenecían al mismo mercado, que se unen. Oye, a ti te siguen comprando libros, no tienes cómo hacerlo llegar a los clientes, yo tengo un establecimiento abierto, trae a los clientes tuyos para aquí, que a lo mejor incluso les vendo algo. Y por lo tanto empezamos a colaborar desde otra perspectiva. No se trata de qué es aquello que yo tengo, qué es aquello que yo sé hacer, sino qué es aquello que hay en mi entorno, que yo puedo aprovechar, para generar valor, no tan solo a mi compañía, no tan solo a mi empresa, sino a las empresas de mi entorno. Y el tema de la transparencia. No me vendas tejanos sostenibles o no me vendas algodón sostenible si luego sé que el relleno de tus anoraks está hecho con pluma de pato, ¿no? Es decir, tenemos que ser mucho más transparentes y mucho más coherentes. Y para ir acabando, porque veo que me estoy pasando un montón, no he advertido de lo que llego a hablar, ¿vale? ¿Cómo creo que deben ser las propuestas de valor hoy en día? Lo centro en estos puntos. Han de ser tangibles, basadas en la experiencia, colaborativas, han de tener en cuenta todos los grupos de interés, han de generar algún tipo de impacto y han de ser coherentes. Para no alargarme mucho, voy a centrarme solo en dos. Cuando digo tangibles, no es que se puedan tocar, sino que todos los elementos que forman parte de mi marca respiren esa propuesta de valor para esa tipología de cliente. Es decir, tangibles ha de ser que estemos en online o estemos en offline, vendamos servicios o productos, al final, todo aquello que estemos haciendo, y no hablo de diseño, no hablo solo de diseño, sino hablo de todas las experiencias que aportamos al cliente con todos los puntos de contacto que entren con nosotros, sean tangibles, sean reales. Que el cliente cuando las vea o las viva, realmente esté pensando en nuestra marca. Porque si no, estaremos perdiendo capacidad de impacto. Y esta pandemia lo que nos ha hecho ver es que tenemos cada vez menos oportunidades de impacto porque hay mucha gente hablando a la vez,
¿no? El siguiente punto del que, para acabar, hablaría es de la coherencia. Y esto lo repito siempre. Nuestras propuestas de valor han de ser coherentes. Está muy bien hablar de la experiencia, ser súper motivadores en las redes sociales, tener una imagen increíble, hablar de lo bonito que es el mundo o de lo bien que hacemos las cosas, si luego mi cliente, cuando se acerque a mí, esa experiencia que le hemos prometido no va a ser esa, ¿vale? Tenemos que ser coherentes. Y os puede parecer un ejemplo muy alarmista, pero está pasando. Es decir, estamos viendo como la sostenibilidad, por ejemplo, está entrando en todos los discursos de comunicación, pero luego cuando nos acercamos a las tiendas o nos acercamos al punto de venta, sea online, sea físico, o nos acercamos al propio producto, estamos viendo incoherencias. Quizás los que estamos más sensibilizados detectemos rápidamente esas incoherencias, pero no seamos tontos, es decir, perdón, pero no seamos ingenuos. Esas incoherencias, aunque no sepan cómo ni por qué, una persona que se acerca y que no tiene tanto conocimiento también las vive. Si tú le estás vendiendo sostenibilidad, como lo están haciendo algunas marcas, vamos a hablar de moda, porque están haciendo pantalones de algodón orgánico, pero ven que en tu tienda no hay referencia o otros productos no están hechos de la misma manera, o alguien se cuestiona dónde están hechos estos productos, o han oído hablar de que hay problemas en los países de origen, todo eso genera ruido en el mensaje. Por lo tanto, provoca incoherencia. Y la incoherencia es algo que nuestro cerebro, ¿no? En las 3 partes que tenemos del cerebro, lo que hace automáticamente es bloquearlo, ¿no? Ante un mensaje incoherente, ante un mensaje entre lo que digo y lo que hago, o lo que digo que hago, eso es incoherente, el cerebro se va a bloquear y va a hacer que esa propuesta de valor tan bien trabajada no tenga realmente valor. Por lo tanto, de poquito a poquito, no hay que ser perfecto en todo, no hay que ser increíblemente maravilloso ni ir a por el mejor diseño, sino hay que ser transparente, coherente, explicar el impacto que generamos y todo hacerlo de la mejor manera tangible para que la experiencia sea positiva en casa de los clientes, para que la experiencia sea positiva para los clientes. Y muchísimas gracias, porque creo que me he alargado un montón, así que No, a vuestra disposición. Perfecto. Muchísimas gracias, Alba. Yo creo que sí que de las conclusiones que hemos sacado de los webinars es esto, que hay un cambio, que cada vez la gente es más consciente, ¿no? Que hay esa esperanza, que se nos ve como personas más que como clientes, que se busca seducirnos de otras maneras. Preocupa eso, el greenwashing y cómo se utilice. Sí. Pero sí que hay un cambio de fondo, que es con lo que nos tenemos que quedar si no queremos deprimirnos. Yo creo que aprovechar en positivo ese cambio de fondo, ¿eh? Es decir, nos toca trabajar muchísimo, mucho más de lo que hemos trabajado hasta ahora, porque tenemos que luchar contra el greenwashing en muchos aspectos, en muchas economías, pero, wow, no hemos tenido a las personas tan perceptivas como hasta ahora, ¿eh? Es decir, y eso para mí es muy importante. Sí, desde luego. Por eso. Bueno, ahora si quiere la gente hacer preguntas por el chat, tenemos alguna, bueno, ya sabes que nos interesa mucho la sostenibilidad a nosotros, así que cómo ves que se puede enfocar la sostenibilidad en este marco de valor, cómo diferenciarlo con las propuestas que nos intentan engañar, no sé. Mira, yo creo que la sostenibilidad como tal no ha de ser una propuesta de valor, ¿vale? Eso para empezar. Como tal. ¿Por qué? Porque se está confundiendo la gente con el término. Entonces, vamos a entrar en una propuesta de valor que va a perder valor al final si la sobreexplotamos, ¿no? Yo creo que lo que hemos de entrar es en qué soluciones aportamos con nuestro producto para el cliente. Oye, si nosotros lo que aportamos es limpieza de océanos, vamos a hablar de limpieza de océanos. Si lo que aportamos es acortar la gestión, es decir, beneficiarnos de la gestión de residuos, vamos a hablar del beneficio de la gestión de residuos. Si nosotros lo que hacemos es seguir trabajando con el algodón orgánico
porque nos aporta beneficios tanto a las personas como al entorno, vamos a trabajar sobre eso. Pero no nos centremos en conceptos tan genéricos como la sostenibilidad como propuesta de valor. Porque al final, sostenibilidad está hablando, no vamos a nombrar quién, pero muchas cadenas de fast fashion están hablando de sostenibilidad. Muchas cadenas, muchas marcas de automóviles están hablando de sostenibilidad. Mucha empresa de alimentación está hablando sobre sostenibilidad. Pero sostenibilidad, ¿qué es? Yo cuando siempre trabajo con marcas con criterios sostenibles, hablo de criterios sostenibles. Es decir, ¿qué criterios sostenibles aplicas tú en tu producto? ¿Qué criterios sostenibles aplicas tú en tu producción? Porque no podemos aplicarlos todos. Es irreal. Debemos centrarnos en unos. Y en esos en los que nos centremos, seguramente es una solución para muchos de nuestros clientes. Aquellas personas que estén muy concienciadas con el problema de la basura en los océanos, y yo estoy trabajando con materiales que reducen ese impacto, vamos a explicárselo. Vamos a basarnos en eso. Vamos a explicarles todo lo positivo que es en eso. Y dejemos ya de hablar de lo negativo que comporta, ¿no? Es decir, creo que desde la sostenibilidad tenemos que quitarnos esa armadura que nos pusimos, ¿no? De hablar de lo malo que era el mundo, de lo mal, y empezar a hablar de lo bueno que hacemos. Lo malo ya está, ya lo saben. El que lo ha querido saber se ha enterado, y el que no lo ha querido saber simplemente no se ha querido enterar. Ahora vamos a hablar de lo bueno que nosotros aportamos al mercado, de lo bueno que aportamos con nuestros productos o con nuestros servicios, del bienestar que generamos. Vamos a hablar en positivo, por fin, de la sostenibilidad. Yo me centraría por ahí, y ahí es cuando me emociona demasiado, pero bueno. Me encanta que te emociones, está perfecto. No, yo ahora también, yo creo que tenemos otra pregunta. Sí, en el sector público, ¿cómo se aplicarían o se puede aplicar estas propuestas de valor en el sector público? Sí. Bueno, gracias, Charles. Te felicita y te da las gracias por la muchísimas gracias. Sí, por supuesto, por supuesto. Es un cambio que cuesta más. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras muy basadas en lo que hacemos, es decir, son estructuras muy basadas en aquello que hacemos nosotros y creemos que es bueno para la sociedad, pero no puedo hablar de sector, ¿no? Porque forma parte de la confidencialidad de un trabajo que hemos hecho, pero hemos estado trabajando durante la pandemia con sector público de aquí de Cataluña y es increíble cómo han cambiado la percepción, es decir, un sector público que tenía que tener oficinas abiertas al público y que de repente no podían tenerlas abiertas al público, y lo que hicieron fue coger a toda la plantilla que no estaba siendo 100% productiva en otras áreas y trasladarla a las plantillas a la atención telefónica al usuario. Es decir, empresas públicas que la digitalización pues había llegado como mucho a ser una web, y de repente empezaron a crear programas es decir, empezaron a recaptar información sobre sus usuarios para crear minis CRMs muy básicos, pero que les permitieran saber si un usuario llamaba 2 y 3 veces, si un usuario estaba llamando con el mismo problema repetidamente. Formación. De repente los departamentos de recursos humanos en algunos sectores públicos han tomado una relevancia súper importante, porque de ser simplemente generadores, ¿no?, de información y de formación muy técnica, han tenido que salir y capacitar a la gente, capacitar a sus empleados, enseñarles a cómo teletrabajar. Es decir, que en el sector público se pueden hacer muchísimas cosas basadas en estas propuestas de valor y además incorporar criterios de sostenibilidad en ellas, ¿eh? Sí, totalmente sí, se puede hacer. Con mucho trabajo, pero se puede hacer. Yeah. Pero bueno, si se puede hacer, hay que hacerlo. Y tanto. Nos preguntan también que si crees que hay un abuso en las marcas, en las redes sociales y en el marketing digital. Y si hay un abuso, ¿cómo se podría evitar? Un abuso sobre la sostenibilidad, supongo, ¿no? Sobre estos conceptos. ¿O sobre el abuso en general de las redes sociales? Un abuso de información puede ser de demasiada... durante la pandemia.
Sí, ha habido un abuso excesivo. Claro, aquí el problema era, si no estoy, ¿no? Si no estoy, no me van a oír. Si no estoy, no me van a ver. Si no explico que yo sigo aquí vendiendo, pero también hemos visto cuentas de redes sociales que eran totalmente absurdas, que perdían contenido. Incluso si os metéis en algunas de estas grandes empresas que se han pasado provocando la lagrimilla rápida, ¿no? Con el tema de los aplausos, con el tema de qué buenos somos todos y todo esto, veréis que el interés en estas cuentas ha ido decayendo. Aún así, somos tantísima población que es muy difícil ver impactos muy grandes, pero sí, ha ido decayendo. Yo siempre cuando me enseñan una web, me enseñan una red social, yo no miro tanto el número de seguidores que tienen como el engagement que tienen. Siempre miro las 10 últimas publicaciones y veo el engagement que tienen. Entonces, oye, pues sí, puedes tener 200.000 seguidores, pero, tío, es que tu último post o tus últimos 10 posts están entre el 1 y el 2% de engagement. No tienes valor para el cliente. ¿Ha habido un abuso? Sí. ¿Cómo se puede paliar? Siendo coherentes, siendo transparentes y no intentando llegar a todo el mundo, solo queriendo llegar a aquellas personas que realmente te quieren escuchar. No hay que rasgarse las vestiduras, no hay que conseguir volúmenes. Hay que saber que todo aquello que generas genera un impacto, aunque sea a nivel comunicativo. Me gusta mucho. Ah, mira, pregunta Silvia Calvo, ¿qué crees que crea más engagement? La verdad. La verdad, mucho más que el producto. Yo creo que hemos pasado un momento en que necesitamos, y Silvia sabe que sigo su red social, por supuestísimo. Yo creo que, y ella lo ve en su engagement, seguro, crea mucha más realidad cuando hablamos de realidad, de cómo hacemos las cosas, del uso que tienen las cosas, de qué impacto generamos. Cuando hablamos de una manera bonita, porque se tiene que hablar de una manera bonita, de una manera fácil, pero hablamos de quiénes somos, de quién hay detrás, de qué queremos ofrecer, de cómo se hace esa última puntada, de cómo acabamos ese último diseño, ¿no? Es decir, Silvia, de cómo escribimos la frase en las mascarillas, ¿vale? Todo eso a la larga genera mucho más engagement porque genera un impacto real, es transparente, es tangible, yo puedo saber cómo lo haces y eso ofrece tangibilidad. Te dan las gracias. Yo quería, bueno, puntúa Miguel que eso tiene que ver luego con la integridad del producto, de la propuesta, que también, claro, yo te quería preguntar después del COVID, ¿qué prioridades vamos a tener? ¿Crees que hay que potenciar en esta propuesta de valor? Así. Después del COVID, mira, yo te diría, no hay un después del COVID, ¿eh? Primero, sí, tienes razón. No hay un después del COVID. Con esta realidad que tenemos ahora, con lo que nosotros somos capaces de hacer, con lo que nosotros somos capaces de imaginar, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿En qué nos tenemos que centrar? En no intentar competir entre nosotros, sino cómo nos generamos valor, cómo nos juntamos para generar valor. Es decir, yo estoy trabajando, mi e-commerce, que ahora lo tengo paralizado, ¿no? ¿Cómo puede ser un generador de valor, ¿no? Y yo lo puse en valor. Yo dije, oye, yo tengo una plataforma web hecha que tiene un público y que puede generar valor. Es decir, si hay gente interesada en quedársela o aportar contenidos o tal, oye, pongámoslo en marcha. Pero así hemos visto muchos recursos que se están haciendo. Hay marcas de Barcelona, ¿no? Que decían, oye, yo tengo un taller, ¿alguien necesita coser mascarillas? Yo tengo el taller. Si no se trata de cuánto vamos a ganar o si esto lo hago yo o si va a salir con mi marca. Yo creo que estamos en ese momento tan dulce, tan bueno de cualquier sector, es decir, vamos a pensar en lo que ya está hecho, vamos a pensar en lo que sabemos hacer y cómo lo juntamos y provocamos algo que sea un solucionador de problemas mucho mayor que lo que podemos hacer individualmente. Oye, ¿tú necesitas un e-commerce? No hagas un e-commerce. Vete a buscar e-commerce que ya están hechos. ¿Tú necesitas un punto de venta? ¿Has hablado con aquel tipejo que ahora mismo... Perdón, porque de tipejos que soy muy bruto hablando, ¿eh? Pero has hablado con aquel personaje que ahora mismo no tiene optimizado al 100% todo el espacio de su tienda y a lo mejor le cabe un metro lineal para incorporar tu marca? ¿Por qué no? ¿Por qué no pasamos un poco de egos?
claro que todo el mundo sabe ganar el dinero, ¿eh? Que cuando yo hablo de sociedad colaborativa, no estoy hablando de Happy Flower, no estoy hablando de aquí qué buenos que somos todos, no, no, no. Estoy hablando de cómo ganamos dinero haciendo aquello que sabemos hacer. Yo creo que por ahí, hostia, ojalá, ojalá. Yo tengo ahí una idea que estoy acabando de madurar y quiero sacar al mercado de, oye, vamos a generar valor para los emprendedores, vamos a crear una plataforma que no nos haga ir como pollo sin cabeza, buscando recursos, aprendiendo, autoformándonos mucho, sino, oye, yo tengo este recurso, yo sé hacer esto, pues vamos a ponerlo en valor, ¿no? Pues Yo creo sí. que deberíamos ir hacia ahí, pero quizás es un sueño demasiado utópico, ¿eh? No, Hombre, no digo que no. a mí me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de la librería, como que en la adversidad se tienen que encontrar estas soluciones y están más cerca de lo que pensábamos y no las Sí, veíamos. sí, 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 sí. Un paqui debajo de mi casa utilizó la pandemia para poner carteles en todas las porterías diciendo te llevo lo que quieras, pero así, ¿eh? Te llevo lo que quieras gratis a casa. Es que ven el negocio, ellos sí que lo tienen. Claro, porque no vienen con la estructura mental del yo, vienen con la estructura mental de para qué yo te voy a servir. Hay muchas culturas que deberíamos aprender un poquito más que están muy bien enfocadas al qué soy, qué puedo ser yo para ti. Sí, pero venimos de una un poco individualista últimamente, sobre Y, todo con la influencia estadounidense, que sí, nos gusta esperemos. mucho el ego y el aplauso personal, eso nos Exacto. motiva un montón. Sí, es lo mejor. Sí. Bueno, pues no sé si nadie más, hemos llegado a la hora, entonces si nadie más tiene ninguna pregunta, yo solo puedo agradecerte, Salva, por... sí que tenemos una pregunta más, esta será la última. Vale. En el tema sanitario, ¿tú crees que, qué propuestas de valor pondrías en el tema sanitario, en clínicas privadas? En clínicas privadas, soluciones. Las clínicas privadas hablan demasiado de lo que hacen, no de lo que pueden mejorar la vida de las personas haciendo lo que hacen. Es decir, seguimos teniendo muchas clínicas privadas con el gran listado de cosas que son capaces de hacer. Las hagan o no las hagan, pero un listado enorme de servicios. Oye, ¿y por qué no lo dejamos en 5 soluciones que tú ofreces a las personas? Bienestar personal, bienestar corporal, bienestar mental. Es decir, ¿por qué queremos explicar tanto lo que hacemos cuando muchas personas lo que hacemos les puede incluso dar miedo? ¿No? Es decir, ¿me vas a qué? No, mira, yo con esto lo que hago es mejorarte esto o garantizarte que puedas tener un mejor desarrollo en esto o sentirte mejor. Es decir, que den el paso a la persona, no tanto a lo que hacen, que den el paso al why, al por qué la gente viene a mí. Al círculo que hemos visto. Eso lo Sí. deja muy claro. Me gusta. Mm. Bueno, pues ahora sí, Salva. Muchísimas gracias Gracias a y vosotros. te esperamos. Ya sabes que tienes siempre la puerta abierta para nosotros. Eres un excelente compañero en este viaje que hemos emprendido hace poco y toda la suerte del mundo en los próximos meses que se Igualmente. deparan curiosos, Sí, sí. por lo menos curiosos. Efectivamente. Bien, Y gracias, estaremos... Salva. Perdona, ahí confirmo y ratifico todo el trabajo que vienes haciendo y obviamente la felicitación también es nuestra desde la escuela. Ya Lola te lo ha planteado muy bien. Y a todos los participantes vamos a tener la oportunidad de tener a Salva en el diploma y en el máster en febrero, así que esto ha sido solamente una pincelada de todo lo que pueden recibir. Un agradecimiento desde la Escuela Salva y las puertas de la escuela están abiertas para ti en cualquier momento que lo necesites. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias gracias. a todos también. Gracias a todos por venir. Adiós.